Para esta segunda parte de los abordaremos los argumentos y vamos a resolver las preguntas número 3 y 4. Entonces, en la pregunta 3 y 4 me dicen, bueno, usted ya creó las cuestiones, que son los problemas para debatir y a partir de los cuales salen los argumentos cuando toma una posición. Entonces, ahora elija una de esas cuestiones y cree un argumento. Ese argumento en el punto número 3 debe ser a favor de la cuestión. Entonces, por el sí, ¿cierto? Y en la cuarta pregunta dice, bueno, elija esa misma cuestión y otra y haga el ejercicio de hacer un argumento en contra de lo que se está hablando. Entonces, uno a favor y uno en contra. Entonces, ¿cómo vamos a construir los argumentos? Bueno, para este trabajo, para estas preguntas 3 y 4, vamos a utilizar este modelo. Entonces, Toulmin, que es un autor estadounidense, nos dice que un argumento está completo cuando incluye dentro de su desarrollo estas cuatro cosas. ¿Qué son estas cuatro cosas? Que son la D, S, G y R. Un dato, ¿cierto? Cuando yo utilizo hechos o evidencias constatables dentro de lo que estoy diciendo. Una conclusión, que es la opinión, la pretensión o la tesis, y se refiere a que en el argumento uno debe especificar si está a favor o en contra, ¿cierto? Una garantía, que son acuerdos, leyes, reglas generales, presunciones o la explicación entre la relación entre el dato y la conclusión, y un respaldo, que es la fuente donde tomé la información. Bueno, todo eso suena complejo, pero vamos a ver ejemplos que nos da la Universidad de AFIT acerca de cómo hacer este argumento. Bueno, entonces vamos a empezar. Por acá nos hablan de un argumento, ¿cierto? Este argumento tiene que ver con un problema. El problema era sí o no debería sancionar a toda la gente que consume licor fuera pues, de los sitios públicos, porque en el año 2019, en el Código Nacional de Policía, se había generado una sanción, se había generado una nueva ley en la que decía que solamente podíamos consumir licores dentro de los bares, ¿cierto? Esa ley ya no está en vigencia. Entonces eso es un argumento. No quiere decir que el argumento tenga que escribirlo así como se ve en la imagen. No, esa es una forma de explicarlo. Dice, mire, la C, dentro de los paréntesis están todos los elementos que me pide el autor, la conclusión, la garantía, el respaldo y el dato. Yo lo voy a leer, lo puedo empezar por donde sea. Entonces, sí o no debería Marta ser sancionada porque se tomó una cerveza fuera del bar. Entonces, un argumento a favor, es decir, por el sí diría, sí, Marta debería ser sancionada porque Marta se tomó una cerveza en el Parque del Poblado, ¿cierto? ¿Y eso qué tiene que ver que se tome una cerveza? Pues que en Colombia en el 2019 estaba prohibido consumir bebidas alcohólicas en espacios públicos y eso lo decía el Código Nacional de Policía. Eso es un argumento, ¿cierto? No quiere decir que cuando lo escribas va a ser así, ¿cierto? Cuando lo escribas está todo organizado, sino que para efectos de explicación así aparece. Bueno, otro ejemplo. Sí o no, la señora Adriana Mejía debería ser retirada de su cargo porque entregó información falsa, ¿cierto? Sobre sus estudios. Entonces, este es otro argumento a favor. Miren, aquí está la conclusión, el dato, la garantía del respaldo. El respaldo siempre es de dónde salgo la información. La garantía es qué fue lo que saqué. El dato es cuál es la situación que estoy analizando o si tengo alguna cifra o algo que respalde. Y la conclusión es la posición que yo utilizo. Entonces, voy a empezar al revés. Según el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 62, en Colombia se puede dar terminado un contrato cuando hay un engaño por una de las partes, ¿cierto? La señora Adriana Mejía debería ser retirada de su cargo, ¿cierto? Sí debería ser retirada de su cargo porque ella, y aquí viene el dato, mintió sobre sus estudios y entregó documentos falsos para obtener un empleo como docente. Eso es un argumento. Miren, ahí no hay una opinión específica, mi opinión es el sí debería, pero no hay emotividad, es decir, uno no dice, porque a mí me parece, porque no fue ético y demás. No, yo estoy apelando a autoridad y la autoridad es la ley, ¿cierto? Entonces debería ser sancionada porque la ley así lo dice. ¿Cuál ley? Entonces para eso una de las condiciones cuando yo hago argumentos es el saber, el conocimiento. Yo no puedo hablar de lo que no conozco, así que me toca informarme. Por acá hay otro ejemplo, ¿cierto? Hay varios, pero voy a elegir uno. Bueno, entonces, sí o no, usted es un fanático, ¿cierto? Entonces diría, bueno, es que sí, usted es un fanático. ¿Por qué? Porque la Real Academia Española y el psicólogo Juan Luis Londoño dice que los fanáticos actúan con apasionamiento, tenacidad y defensa desmedida de sus creencias u opiniones
especialmente las religiosas y políticas. Y usted se molesta y reacciona con violencia cuando alguien critica sus ideas religiosas. Por tanto, usted es un fanático. Eso es un argumento a favor, por el sí, ¿cierto? Vamos entonces, otro argumento, por ejemplo, a una cuestión que es supremamente importante porque tiene carácter ambiental en Colombia, es sí o no debería prohibirse el uso de glifosato en Colombia. Bueno, a manera de contexto le digo que el glifosato es un pesticida que se utilizaba en Colombia por el Estado para acabar con los cultivos ilícitos. El problema del glifosato es que la aspersión, es decir, cuando se riegan esos cultivos lo hacen a partir pues de aviones, entonces no cae a veces directamente pues en esos cultivos ilícitos, sino en las personas, animales, bueno, y en un montón de cosas. Entonces, el argumento estaría diciendo que sí, el Estado colombiano debe prohibir el uso del glifosato porque el glifosato es tóxico y el Estado debe garantizar la vida y la salud de todos los colombianos, y eso lo dice el artículo 11 y 49 de la Constitución Política de Colombia. Entonces tenemos la conclusión, que es el sí se debería, el dato, que es el no se debería, la garantía, que es la salud de todos los colombianos, y el respaldo, que es de donde lo saqué, ¿cierto? Este es un ejemplo. Bueno, con esto entonces ya sabemos hacer un argumento, ¿cierto? Del argumento de tener todo esto, ¿cierto? De tener la posición, en qué me baso para tomar esa decisión, y eso depende pues de la cuestión. Si la cuestión es sí o no debería permitirse la venta, el consumo, y la comercialización pues de la marihuana en Colombia, pues entonces yo tendría que averiguar el por qué se prohíbe, bajo qué ley, dar ejemplos de otros lugares para poder generar un argumento. Entonces, con esta información ya puedes resolver el punto 3 y 4, es decir, crear argumentos, un argumento a favor y un argumento en contra de una de las cuestiones que creaste en el punto número 2. ¿Listo? Muy bien, entonces con eso finalizamos esta segunda parte del video e iríamos con una tercera parte.